Buenos días niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de las permutaciones. ¿Qué son las permutaciones? Una permutación es una combinación de elementos de un conjunto en donde es importante el orden. ¿Qué quiere decir esto? Ayer que nosotros veíamos las técnicas de conteo y la probabilidad, les expliqué que cuando nosotros tenemos varios elementos dentro de un evento o de un problema, podemos llegar a tener muchas posibilidades. ¿Se recuerdan? Encontrábamos el número de posibilidades que teníamos de combinar esos eventos o esos elementos con el famoso principio de la multiplicación que también les expliqué ayer. Pero en esos casos, cuando nosotros hacíamos las combinaciones, no nos imponían un orden dentro del evento. En cambio, aquí en las permutaciones nos van a colocar un evento, pero nos van a pedir que nosotros coloquemos en orden los elementos de ese evento para poder saber cuántas posibilidades tenemos, pero en el orden específico que nos estén brindando en el problema. Vamos a realizar un ejemplo para que me entiendan mejor. Entonces tenemos el primer ejemplo donde dice, en una carrera, Matías, Alejandro y Nayeli compiten para quedarse con el primero, segundo y tercer lugar. ¿Cuáles son las maneras posibles en que puedan quedar ubicados en la carrera? Vean, ¿cuál es la diferencia entonces de una permutación con lo que estábamos viendo ayer? Que cuando hablamos de permutación nos está dando un orden en específico que quiere que nosotros sigamos para hacer las combinaciones. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que cuáles son los posibles resultados de la carrera para ordenar a estos tres niños en los primeros tres lugares, primero, segundo y tercer lugar. Entonces, ¿cómo podrían quedar ordenados estos tres niños de primero al tercer lugar? No nos está pidiendo qué posición podría quedar cada uno. No nos está pidiendo que combinemos que Matías podría quedar primero, Matías podría quedar segundo o podría quedar tercero, o que Alejandro podría quedar primero, segundo o tercero, o que Nayeli podría quedar primera, segunda o tercera. No, aquí nos está pidiendo que nosotros hagamos un orden de cómo quedarían las posiciones ubicadas, cuántas posibilidades distintas tenemos de ubicar a estos niños en los primeros tres lugares. Entonces vamos a empezar formando los posibles lugares que podemos llegar a tener. La primera combinación que se podría dar es que Matías quedara en primero, Alejandro en segundo y Nayeli en tercero. ¿Sí? Ese podría ser un orden, una combinación. ¿Sí? Ya los ordenamos de primero a tercero, pero también los podríamos ordenar siendo Matías primero, Nayeli segunda y Alejandro en tercer lugar. ¿Sí? O los podríamos ordenar colocando a Alejandro en primero, a Matías en segundo y a Nayeli en tercero. También los podríamos ordenar colocando a Alejandro primero, a Nayeli segunda, ay, y Mati tercero. ¿Sí? ¿Hay alguna otra forma de ordenar a estos niños en los lugares de primero, segundo y tercer lugar? Sí, se recuerdan, aquí va el primero, aquí va el segundo y aquí va el tercero. ¿Hay alguna otra forma de ordenarlos? Sí, hay otra forma, donde Nayeli podría ser primera, Matías segundo y Alejandro tercero. O bien, Nayeli primera, Alejandro segundo y Matías tercero. Entonces, si se pueden dar cuenta, ¿qué es la permutación entonces? Es un evento, ¿sí? Donde nosotros tenemos que ordenar todas las posibilidades que existan, pero con los lineamientos o con las reglas que nos están dando en el problema. Por ejemplo, aquí nos está dando en el problema el lineamiento que debemos seguir. Dice, ¿cuáles son las maneras posibles en que pueden quedar ubicados en la carrera de primero a tercer lugar? No nos están diciendo, hay tantos lugares y queremos saber si en qué lugares podría quedar
cada competidor. No, en este problema me están pidiendo algo en específico, una combinación específica y ordenada. Entonces eso es una permutación donde me van a dar una pregunta donde yo tengo que sacar las posibles combinaciones que se pueden dar, pero con un orden específico. ¿Sí? Así como aquí, que me dijeron solo los tenemos que ordenar de primero a tercer lugar. No interesa si pueden quedar en cuarto, en quinto, en sexto lugar, séptimo, no. Nos estaban pidiendo que solo combinemos cómo podrían quedar los competidores si se ordenaran de primero hasta el tercer lugar. Y tenemos nosotros 6 posibles combinaciones de cómo podrían quedar los lugares si los ordenamos de primero a tercer lugar. Sí, se pueden combinar de diferentes maneras. 6 diferentes, ¿sí? No puede haber ningún niño que se repita, porque no puede haber un niño que quede en el primer lugar y en el segundo lugar también, ¿verdad? Por eso es que aquí encontramos que hay solo 6 combinaciones posibles. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo que ordenemos a los niños de primero a tercer lugar y buscar cuántas combinaciones posibles podrían quedar, ¿sí? Entonces, aquí vamos con esto concluimos el primer ejemplo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, Chester, Carla y John realizan una competencia de ajedrez. El primer lugar obtiene 100 quetzales y el segundo lugar obtiene 50. ¿De cuántas formas se podría repartir los premios? Entonces nosotros tenemos que ver en qué orden podrían quedar repartidos los premios de primero y segundo lugar únicamente. Entonces tenemos 3 participantes, pero solo hay 2 lugares. Entonces tenemos que ver cuál podría ser el orden. En primer lugar, recuerden que el primer lugar se lleva 100 quetzales. Y el segundo lugar se lleva 50 quetzales. Entonces a nosotros nos tocaría ver cuántos órdenes diferentes podrían quedar con los 3 personajes. ¿Cuáles son las posibilidades de que nos queden ordenados los personajes en primero y segundo lugar? El tercer lugar no lo tomamos en cuenta porque no le van a dar premio. Entonces, una de las posibilidades de ordenar a los participantes del concurso podría ser que Chester quedara en primero y Carla en segundo. ¿Sí? Por lo que serían ellos dos quienes se llevarían los premios. También hay otra posibilidad donde Chester quedara primero y el segundo lugar fuera John y Carla no se llevara ningún premio. También hay otra posibilidad donde Carla fuera primer lugar y Chester segundo. ¿Sí? Otra forma de que podrían quedar también sería Carla primera y John segundo. Otra forma de que podrían quedar sería que John fuera primero y Chester segundo. Y la última forma en que podrían quedar sería que John fuera el primero y Carla fuera segundo. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos todas las posibles maneras en que podría repartirse el premio. ¿Cuántas formas hay? En este caso hay 6 formas distintas en que se podría repartir el premio. ¿Por qué? Porque solo nos está dando 2 lugares. Nos está diciendo que solo el primero y el segundo lugar van a obtener premio. Entonces, ¿cómo podrían quedar? Nosotros solo estamos suponiendo cómo podrían quedar los lugares antes de empezar el concurso, ¿verdad? Entonces podemos decir, podría quedar Chester en el primer lugar y Carla en el segundo. O podría ser Chester quien ganara y John en el segundo. O Carla que gane y Chester segundo. O Carla ganaría y John segundo. O quién sabe, gana John y Chester queda en segundo. O gana John y Carla queda en segundo lugar. Entonces eso es una permutación. Realizar una combinación de elementos, pero con el orden que nos están indicando a nosotros. Aquí nos están indicando un orden que solo va a haber premio de primero a segundo. Entonces, ¿cómo podrían quedar esas combinaciones? ¿Sí? ¿Cómo podrían quedar con ese orden las combinaciones posibles? Y aquí ya las hicimos. En el orden que nos está indicando, ya dijimos que pueden haber 6 posibles desenlaces para esta competencia, ¿verdad? Así podría quedar entonces la competencia con cualquiera de estas 6 posibles combinaciones. Y eso es todo, niños. Así es una permutación, como les menciono, es una combinación de elementos, pero siempre siguiendo el orden que se nos indica antes de comenzar a combinar.